Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Galo Rodríguez, estudiante del segundo semestre de comunicación en la Universidad Estatal de Milán. Este grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Ginger Lozano, Erika García, John Tapia y Xiomara Pelay. A continuación daremos una amplia, constructiva e informativa exposición acerca de la evolución de los medios de comunicación. La asignatura es Teorías de la Comunicación. Nuestro docente a cargo es el máster Daniel Washington Barzola Jaya. Sin más, demos apertura a la exposición. Le doy paso a mi compañera. Evolución de los medios de comunicación. La primera etapa de la comunicación fue probablemente la era de los signos y las señales que se desarrolló en los inicios de la prehistoria. Los antropólogos opinan que el hombre prehistórico entró en la era del habla y del lenguaje alrededor de 40.000 años atrás. Para el hombre Cromagnon, el lenguaje ya era de uso común hace 5.000 años. Se produjo la transformación hacia la era de la escritura, lo que se construyó en una progresiva herramienta del progreso humano. Otro de los mayores logros humanos a favor de la comunicación se produjo en el siglo XV, con la aparición de la imprenta de tipo móviles, que reemplazó a las manuscritas. La idea fue concebida por un orfebre, Johann Gutenberg, quien después de muchas pruebas descubrió un sistema único para hacer los caracteres de imprenta. Hoy en día los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos, tanto en escala nacional como internacional. Los principales medios de comunicación en la actualidad son el periódico, los libros, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión e Internet. Para poder entender el carácter y función de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad, necesitamos conocer su historia y desarrollo. Y esta es la finalidad de este especial. Pero para comenzar, te presentamos una visión general de la evolución que ellos han tenido. Características que produjeron la evolución de la comunicación a través del tiempo. Representaciones pictográficas. Reflejaban ideas hasta la utilización de letras que significaron sonidos específicos. Pictogramas. Se trata de signos que representan la realidad observable, o sea, dibujos, ilustraciones de algún tipo, pero organizadas en una serie finita de posibilidades que les confiere cierto sentido y orden, o sea, cierta lógica y sintaxis. Este tipo de protoescritura se empleó por diversas culturas en el mundo desde los 9000 a.C. y se hizo muy popular entre 5000 y 6000 a.C. Tenemos de ejemplo los jeroglíficos egipcios o los códigos mayas. Tenemos ideogramas. La evolución del pictograma consiste en símbolos gráficos que representan ideas concretas y cuyas combinaciones permiten construir significados más complejos. De hecho, sus delimitaciones conceptuales son amplias, por lo que un mismo símbolo podría representar, por ejemplo, mediante un mismo dibujo, piernas, caminar o ir. Este es el caso de los kanji, chinos y japoneses. Alfabeto. La escritura alfabética es el grado más abstracto de escritura conocido, que en algún lugar de imágenes o ideas reproduce sonidos a través de signos, los cuales no tienen relación con sus referentes, excepto las que les asigne una convención colectiva. Así, el signo A representa un sonido concreto, pero no hay razón por la cual haya sido ese signo, y no hay otro el elegido para representar dicho sonido. El primer alfabeto fue de los fenicios, alrededor de los 1000 a.C. También tenemos el correo. Cada país comenzó a desarrollar su servicio de correo. El intercambio de textos por escrito en papeles y otros soportes físicos de fibra vegetal dio origen a sistemas de envío y recepción de cartas y paquetería en los distintos países. Conocido como correos impresos, las comunicaciones que utilizaban este sistema podía ser largamente esperada, aunque a partir de la invención de la máquina de vapor fue mucho más fácil llevar más cantidad de cartas y más rápido a su destinatario. Ese modelo fue reemplazado a finales del siglo XX con el email o correo electrónico. La imprenta de tipos móviles.
Otro de los mayores logros humanos a favor de la comunicación se produjo en el siglo XV, con la aparición de la imprenta de tipos móviles, que reemplazó a los manuscritos. La idea fue concebida por el orfebre Johann Gutenberg, quien después de muchas pruebas descubrió un sistema único para hacer los caracteres de imprenta. Libro. Amplió las posibilidades de la comunicación y la difusión de la lectura y de la escritura. Ya en el siglo XVI, las imprentas producían miles de libros en diversos idiomas. Periódicos. Era común en varios países de Europa Occidental y se generalizó extendiéndose luego a las colonias americanas. El telégrafo por cable en el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea. El telégrafo por cable, Samuel Morse en 1844 y el telégrafo en hilos, Guillermo Marconi en 1895. El ingeniero Alexander Graham Bell planteó el telégrafo en 1876. Radio. La primera década del siglo XX aportó muchos perfeccionamientos técnicos. Los equipos de radio se hicieron más livianos y poco a poco la radiotelefonía se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Televisor. En 1929, J. Boyer, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva, con una imagen muy poco definida. Diversas modificaciones técnicas les fueron perfeccionando y poco después se ponían en marcha de las primeras emisiones públicas. El cine fue inventado en 1895 en Francia por Conicet-Auguste Lumière y las primeras versiones de cine mudo se sumaron a las décadas de 1920 y 1930. El cine sonoro, los filmes en color, popularizados luego de la Segunda Guerra Mundial, el cinemascope y otras técnicas, su impacto sobre la sociedad fue notable cuando se generalizó la televisión. Se puso en duda su supervivencia. El descubrimiento de los electrones, de las ondas electromagnéticas, de los circuitos eléctricos y electrónicos, etc., sirvieron entre finales del siglo XIX y comienzos del XX para la construcción y desarrollo de instrumentos de comunicación, preferentemente audiovisuales. Ventajas de la evolución de los medios de comunicación. La posibilidad de estar más informados de una manera más rápida, sencilla y a través de la prensa, radio, televisión o portales digitales. Opinar es una de las opciones posibles, ya que en la mayoría de medios en sus soportes digitales permiten comentarios de la gente, y más si tienen su propio perfil en las redes sociales, por lo que se pueden crear debates sobre algunas noticias de gran impacto. Gracias a las nuevas tecnologías de comunicación es más bidireccional. Se puede comentar la noticia y dejar constancia de ello. Anteriormente esto no era posible. Ofrecen entretenimiento. Además de información, se pueden encontrar películas, series y una gran variedad de opciones para pasar momentos en familia. La transmisión de los hechos se realiza en tiempo real y permite estar al día en todas las noticias que existen en cualquier parte del mundo. Son medios ideales para la difusión masiva. Además, permite que se disminuya la brecha cultural. Ofrecen la posibilidad a empresas y negocios de incluir su publicidad en ellos, ya que gracias a ellos se puede promocionar sus productos y llegar a un gran número de gente. Desventajas. Eso quiere decir que varios medios tienen la posibilidad de producir noticias erróneas o carentes de realidad. El producido de que aparezcan en un medio no supone que cada una de las noticias que emitan son reales. Los partidos políticos poseen en los medios un arma de doble filo. Por un lado, el interés que adoctrinen a la misma forma, influyente en su propio beneficio, y por otro, eso el miedo de que logren aparecer noticias sobre, entre malas, políticas. Todo esto depende de una gran medida de la tecnología, porque si esto falla, nuestros medios de comunicación colapsarían. Muchas regiones, gracias a esta situación y según la composición, tienen la posibilidad de quedarse fuera de la cobertura de los medios de comunicación. La autoría de los causantes de las noticias pueden perderse, debido a lo cual, respecto al Internet, puede permanecer dispersa o no reconocida una vez que se difunden los mensajes. La realidad de teléfonos, redes sociales, entre otros,
provoca que los individuos tengan datos todos los días, menos relación social con los individuos del ámbito. Son sitios que tienen la posibilidad de verse aislados, ancentrados a una diferencia y una brecha cultural en relación a regiones donde sí poseen más grande un ingreso. Los delegados a transmitir información por medio de los medios masivos tienen la posibilidad de distorsionar los hechos para hacer que el poblado secunde o rehace una iniciativa definida. En conclusión, en los estudios de la comunicación se ha asumido de manera casi natural a la producción social de sentido, como la definición más cercana al objeto de estudio de la comunicación. Sin embargo, el sentido sigue siendo un concepto no solo polisémico, sino por momentos carentes de todo significado. Es al final de cuentas un lugar común, no obstante, desde la mirada cibersemiótica, el sentido tiene una conceptualización mucho más precisa. Para Breyer, es posible sostener que el sentido de algún tipo de información está definido por la diferencia que alguien experimenta a partir de ella. Es decir, el sentido puede ser pensado como un término que implica la percepción de signos y el entendimiento de la comunicación. En síntesis, el sentido es una diferencia que realiza un signo en el mundo de alguien. Al estar en un lugar de algo, aspecto u otro, de ahí que una pregunta central sea saber hasta qué punto es posible tener información sin sentido, o si por el contrario, la información es siempre un aspecto del sentido. Eso es lo que lleva a Breyer a concluir que hay un campo de la información en el mundo cibernético, pero no hay un campo del sentido, dado que la teoría cibernética y la autoposis no tienen una definición teórica de la conciencia, de la primera persona como parte de su paradigma. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestro grupo en cuanto a la exposición. Que tengan unas buenas tardes y agradeciendo por todos los compañeros. Gracias.